Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal, La Manzana Mordida, y vamos a estar analizando la realidad del presente de la inteligencia artificial. Porque como habrás visto, de hecho, si haces una pequeña búsqueda o le preguntas a tu chatbot, a tu sistema de gran modelo de lenguaje, cuál es el momento más importante, definitivamente comenzó en 2023. Fines del 2022 cuando presentaron ChatGPT, y actualmente tenemos IA en todo, en todo. A ver, desde una cámara hasta un sistema de refrigeración, pasando por televisores. Bueno, en todos lados hay IA. Muchos son mentira y otros son reales. El punto es, la palabra es real. ¿Importa la realidad? ¿Importan esos parámetros? Muchas personas dicen, a mí francamente el contenido me interesa poco siempre y cuando luzca bien. Entonces estamos a punto de empezar a cruzar esa frontera donde aceptamos todos que vivimos una irrealidad. Pero antes, este episodio llega por algo muy real, que sí utiliza de la mejor manera los motores de inteligencia artificial, y es Hostinger. Y en La Manzana Mordida tenemos una promoción increíble, así que te cuento primero lo de Hostinger y después hablamos de IA. Aunque en el anuncio de Hostinger te vas a dar cuenta por qué está en este episodio. La inteligencia artificial no deja de avanzar y hace cosas realmente inteligentes, como por ejemplo el otro día que estaba teniendo que hacer una página web y el panel de inteligencia artificial de Hostinger hizo todo en apenas minutos, literal minutos. Te permite crear tu página completamente, poner títulos, buscar imágenes de fondo, y si no tenés ninguna en mente, el sistema de inteligencia de Hostinger te propondrá algunas opciones. ¿No tenés claro lo que estás buscando? Utiliza el motor de inteligencia artificial para generar desde contenidos hasta imágenes, y si las palabras no son lo tuyo, no te preocupes, porque el motor de asistencia para escribir los textos, incluso los artículos de tu página. Esto es totalmente gratuito e increíble. Entrá al sitio web y elegí el plan. Podés crear hasta 100 páginas completas, además de tener dominio gratis el primer año, un correo profesional y por supuesto atención personalizada en español 24/7. Una de las funciones que más me gusta es la posibilidad de tener un mapa de calor para ver cuáles son las partes de tu web que más le gustan a tus usuarios. Con esta herramienta también podés crear proyectos profesionales como tiendas en línea de una forma rápida y sencilla. No te pierdas el link que está en la descripción por una oferta especial y exclusiva, y además aplica el cupón de descuento Manzana Mordida para un adicional de 10% extra al descuento. Sin lugar a dudas, gracias al motor, la inteligencia y la simpleza, Hostinger es la mejor opción y alternativa para que tengas tu presencia web. Bueno, ya viste, espero que te sirva y que tengas la mejor presencia web gracias a Hostinger. Pero para eso también vas a necesitar contenidos. Los sistemas de inteligencia están en todas partes. Comencemos analizando el impacto que han tenido en el Pixel 8, donde partimos de una premisa en este balance de la dualidad, si la realidad importa o ya no interesa más, porque esta función permite que, a partir de múltiples fotografías donde hay muchas personas, componer una foto que nunca existió. ¿Se entiende? O sea, nunca tuvimos todos esa cara en esa fotografía a la vez, pero tal vez no interesa, o tal vez sí. Ese recuerdo que estás guardando en la cual todos están sonriendo perfectos, nunca existió. Es la composición de distintas expresiones a partir de fotografías que se fueron reemplazando para componer una sola foto, falsa por definición, pero realmente mucho más atractiva. Otra de las aproximaciones es el famoso Magic Editor, que comenzó hace un año como Magic Eraser, donde podías borrar algunas cosas. Actualmente podés reordenar elementos y de manera generativa compondrá parte del escenario, de manera generativa y falsa. Tal vez atrás de ese lugar había otras rocas, una planta, una flor, pero tal vez tampoco importa, porque ese recuerdo no es el verdadero, sin embargo es más bonito. ¿Y quién quiere atesorar un recuerdo de la vida real cuando puede atesorar un recuerdo falso? Ok, eso no sonó como yo esperaba, pero tenés que pensar que el objetivo de muchas personas en las redes sociales no es vivir la verdadera vida, sino vivir una vida mucho más atractiva. Entonces, basado en esa premisa, aparentemente tiene sentido que estos contenidos generativos no hagan la realidad. De hecho,
¿para qué seguimos poniéndole zoom a las lentes? Actualmente estos mismos motores, gracias al Super High Res, pueden recalcular píxeles que no existen y haces un zoom y la imagen se compone automáticamente con esos píxeles faltantes. Por lo tanto, podríamos poner cámaras con menos aproximación y después un sistema generativo compondrá esos píxeles faltantes. Pero una vez más, recordá que son píxeles falsos. Tal vez tenía un lunar, tal vez tenía alguna marca, tal vez esta estructura era imperfecta y algunos de los fierros no lucían así. ¿Importa? En este punto, comprendiendo que lo que buscamos es el sueño del asistente personal, verdaderamente personal, es como esa voz interior con la que vas hablando e interactuando. Humane, que son ex ejecutivos de Apple, se abrieron y dicen que es el futuro, lo que presentan como AI Pin, un pin vestible con un sistema de inteligencia y un asistente personal que va a convivir con vos de una manera en la cual reemplazará el celular. A ver, wow, qué gran definición. Es un momento único que veremos porque en muy pocos días, cuando se lance realmente y la gente lo pruebe, analizaremos cuánto de eso es real y cuánto de eso es mentira. Pero comencemos por el primer punto. Todos vimos a Iron Man, todos vimos a Jarvis, hemos escuchado un montón de asistentes a lo largo del tiempo y nos encanta el concepto en el cual podremos interactuar, nos comprende, nos asiste y nos permite de una manera fluida y conversacionalmente poder llevar un complemento para todas esas necesidades, agendar, darnos ubicaciones, sacar una foto, guardar un recuerdo. Pero este pin estaría omnipresente en tu vida y como no tiene pantalla, utiliza una proyección láser con sensores en tu propia mano. Primer punto, la parte de la navegación me parece realmente ineficiente y creo que en el futuro van a interactuar a dos manos, en la cual vos abrís simplemente tu mano y tocas donde querés en ese espacio virtual que se proyecta e identificará el punto. Me parece que es una forma mucho más interesante de lograr interacción que ir moviendo los dedos o la palma de la mano. Sin embargo, una vez más, va a requerir de las pruebas. Y luego está el segundo punto, que si bien esta unidad permite una conexión Bluetooth auriculares, me parece que al que te hable a viva voz y que toda la gente pueda oírla, no estaría del todo bien en cuanto a la privacidad. Pero después me puse a pensar, muchas veces yo voy caminando con mis hijos, amigos, mi esposa y vamos hablando a viva voz. Y técnicamente otras personas pueden oírnos mientras que estamos en la calle, en un café. Entonces no entiendo cuál sería la diferencia entre eso y otras cosas. Y me parece que el concepto global de distintos sistemas, como por ejemplo Apple, para dar un ejemplo, vale mucho más el concepto de ecosistema y plataforma unificada, en el que probablemente le haga una pregunta y le diga, bueno, mira, decime cuál es o para acercarme al PIN y le diga, mira, decime cuál es el mejor momento para invertir, o a qué hora tenía la cita, o veo que está todo el mundo dándole un beso, ¿por qué? ¿Qué tengo que decirle? Y que me transfiera a mi celular o a mi smartwatch y yo me dé cuenta y diga, ¿por qué es el cumpleaños? Y yo me haya olvidado y que no me lo diga. No te olvides, Fabián, de decirle el cumpleaños adelante de todos, porque claro, va a ser una situación incómoda. Por lo menos incómoda, en la que yo tenga distintos recordatorios por posición y que cuando llegue diga, no te olvides de decirle a tu mujer feliz aniversario, adelante de mi mujer, porque también debería estos asistentes comprender el contexto o lo que está diciéndome. Entonces, partiendo de esa premisa y un montón de ejemplos que he decidido editar y no incluir, pero que seguramente vos estás pensando, considero que la idea es muy buena, sin embargo estamos en los primeros pasos. Mira, te quiero dar un ejemplo increíble. Algo que si me hubieras contado hace un tiempo yo te hubiera dicho no puede ser verdad. Pero existe una cámara de acción que ya trae un chip de 5 nanómetros de inteligencia artificial. Que aunque sorprenda, cuando vos grabás, identifica las partes de mayor acción en la cámara. Escucha esto, sin app. Te da los highlights, es decir, los puntos más importantes y te permite editar el material directamente en la cámara. O sea, te crea un clip con los mejores momentos. Y además, esa misma cámara conectada a su app tiene un motor de análisis que usando prompts
con Stable Diffusion te hace de una imagen convencional magia y arte generativa, con una imagen directamente en la cámara y tu app, subiéndola a los servidores. Le decís lo que querés, un futuro cyberpunk, y yo estoy en este contexto y fíjate cómo queda. O sea, estamos viviendo este momento en donde es cierto, en muchos elementos está el AI presente. Queda la última pregunta. ¿Y Apple? ¿Qué va a ser la marca de la manzanita, la marca que todos queremos con respecto a esta realidad? ¿Va a participar? ¿Será que finalmente iOS 18 con el iPhone 16 van a tener estos motores generativos? Samsung acaba de patentar el nombre AI Smartphone y eventualmente el Ultra 24, el S24 Ultra va a ser el primer teléfono de esta compañía en tener el poderoso procesador nuevo de Snapdragon que ya trae muchas funciones. Veremos a dónde apunta la industria y cómo va a interactuar, pero definitivamente va a cambiar tu vida y la mía, porque hoy me doy cuenta la cantidad de cosas que estoy delegando en estos sistemas y que antes hacía totalmente manual, como por ejemplo este guión, que me lo terminó de editar uno de estos modelos. Entonces no hay duda que va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. Así que espero tus comentarios y ya sabes, si te gustó podés darnos un like, suscribirte y considerar ser miembro de nuestra red La Manzana Mordida Plus, porque te podés ganar un iPad mini, la última, y además tenemos los mejores cursos, una web dedicada con toda la información, un grupo de Telegram para todas tus consultas y un podcast exclusivo de casi 2 horas todas las semanas para nuestros VIP. Y recuerda que en nuestra comunidad regalamos siempre los mejores premios de Apple, por lo tanto no te lo podés perder. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.